La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda a su hermano en Cristo, ministro David Cruz García. En esta ocasión abordaremos el tema motivacional titulado El amor de Dios. El objetivo es confirmar que no hay otro tema tan magnífico y tan sublime como el tema del amor de Dios. Este tema fue publicado en el Abogado de la Biblia del periodo enero-febrero del año 1993 por la editorial de esa administración del Consejo Editorial. El amor de Dios. No hay otro tema en el mundo tan magnífico y tan sublime como el tema del amor de Dios. Nosotros los humanos somos incapaces de escudriñar a fondo y más de expresar lo que es el amor de Dios. Mas una cosa sí sabemos, y es que Dios nos ha dado un libro divino, y en ese libro llamado la Biblia, allí se halla la hermosa historia de amor de Dios. Hay dos clases de amor en el mundo. Uno es el amor humano, manifestado en nosotros los hombres que amamos a quienes nos aman y aborrecemos a quienes nos aborrecen. Otro es el amor de Dios, profundo, inmenso y santo. Como dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Lo maravilloso del amor de Dios hacia nosotros es que Él nos amó primero, siendo aún indignos de su amor. Como dice Romanos 5:8, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En estos dos textos vemos claramente el carácter y el amor de Dios, que Él nos ha llamado primero, y esto aún cuando estábamos en condición inamable. Es evidencia de un amor sobrenatural. Es maravilloso contemplar el grado de su amor, como lo dice Juan capítulo 4 versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Juan capítulo 3 versículo 16 nos sigue diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí entonces tenemos revelado el ferviente amor de Dios que nos amó de tal manera que sacrificó a su querido y único Hijo. Estas palabras sencillas y fáciles de entender, la Biblia en todas partes da testimonio de la innegable prueba de su amor. Y es el apóstol Pablo, queriendo impresionarnos más en este punto, escribe a los Romanos capítulo 5 versículos 6 al 8, diciendo, ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser más que alguno osara morir por el bueno. Mas siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto no es todo lo que su amor hizo por nosotros. Ahora fijemos nuestra atención en lo que Cristo tuvo que dejar y sufrir para llevar a cabo el sacrificio por nosotros. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo debiésemos de apreciar este grande amor? Siendo que el Padre mandó a su Hijo a dejar su trono celestial, a venir en forma de hombre, a sufrir crueldades y finalmente a morir clavado en una cruz como criminal por nosotros. Pero aún esto no es todo lo que el amor de Dios hizo por nosotros, mas también libertó nuestra alma del terrible temor que existía en nuestro corazón. Esto está aclarado en Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15, en donde dice: así que, por cuanto los hijos participaron en carne y sangre, él también participó de lo mismo, para sufrir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte eterna moraba en nuestros corazones. Mas venido Cristo, con su amor perfecto, echó fuera el temor. Pues así nos dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 18. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. No podríamos dejar de hablar sobre este tema, sino revelar otro grande privilegio que ha venido a nosotros como resultado del amor de Dios. Y esto es que por su amor santo, tenemos ahora la dicha de ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Qué sublime privilegio y qué promesas nos ha hecho Dios. No hay tiempo ni palabras para poder expresar el grande amor de Él a toda la humanidad. Mas resta ahora que pensemos. Nosotros le amamos a Él. Pues si le preguntásemos: ¿ama usted a Dios?, quizás se ofendería. Y esto decimos porque todo el mundo confiesa que ama a Dios. Pero en verdad, ¿en qué forma Dios manda que le amemos? Pues estas reglas no son mías o de alguna organización, son bíblicas, son palabra de Dios. Tome su Biblia y lea con estos textos conmigo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 19. Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Pues está tan claro como la luz del día que Dios no se agrada con que solo digamos yo te amo, sino que con nuestros hechos probemos que le amamos. Y ahora, ¿cuáles hechos prueban que le amamos? Pues quizás tenemos muchas opiniones de cómo agradar a Dios, mas vamos viendo qué dice la Biblia. Abra su Biblia en Juan capítulo 14 versículo 15 y leamos: si me amáis, guarda mis mandamientos. Es un versículo pequeño, pero muy claro, ¿verdad? Si nosotros guardamos sus mandamientos, probamos que le amamos. De otro modo, amigo,
nos estamos engañando a nosotros mismos. Y es duro decirlo, pero así dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Hay muchos otros textos que prueban este punto, mas no tendríamos tiempo de meditarlos en este pequeño estudio. Pero hay dos puntos más que quisiera mencionar concernientes a cómo probamos nuestro amor a Dios. El primero es de vital importancia y se encuentra en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20 y dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Qué más haya que añadir a este pasaje? Está visto que la ira, contención, pleitos y aborrecimientos no son agradables a Dios. Pues nos dice en el mismo capítulo, en el versículo 21, que tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El segundo punto a que deseaba referirme se encuentra en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 y dice así, no améis al mundo, ni las cosas que están en él. Este texto nos hará observar una tendencia que es muy común hoy en día, porque el hombre pone toda su devoción en las cosas materiales de este mundo y se olvida de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 3 y 4, nos dice que en estos últimos días los hombres serían amadores de sí mismos y de los placeres del mundo, más que de Dios. Y tal en verdad es la tendencia de esta época. Pero recordemos que Jesucristo dijo, no podéis servir a dos señores. Mateo capítulo 6, versículo 27. Dios demanda de nosotros una completa devoción, como nos lo declara Lucas 10, 27. Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu fuerza, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Finalmente, considero que para nosotros los humanos es muy difícil llevar a cabo todo lo que aquí hemos estudiado. Por esto precisamente nos es necesario pedir que Cristo more en nuestros corazones, que su Espíritu Santo dirija nuestras vidas para poder comprender su grande amor y para amarle como es debido. Vamos rogando que se realice en nosotros lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 17 al 19, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis emprender bien con todos los santos cuál sea la anchura y la largura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Amados hermanos, que la paz de Dios sea con vosotros todos. Amén. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo, para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios les bendiga, paz a vosotros.